Buenas tardes, nos encontramos una vez más para hablar de autismo a corazón abierto. Vamos a tener hoy una visita muy especial. A ver si lo veo a Rami, ahí lo estoy viendo. Ya le mando la invitación. Ahí está Rami para que aceptes. Feliz de poder compartir. Hola Sole. Hola Hola Rami. Ana, ¿Cómo estás? bien y vos, Encantada de verte, la verdad. igualmente. Te agradezco, la verdad que una genialidad que estés acá, Ramiro. Gracias por sumarte. Por favor, un placer. Toda oportunidad que sirva para hacer conciencia hay que aprovecharla, así que te agradezco el espacio y esperemos que llegue a mucha gente, que puedan escuchar un poquito más, que conozcan experiencias desde tu lado como mamá, desde mi lado como terapeuta o profesional. Creo que todo aporte siempre es valioso y construye, así que vamos a tratar de responder Perfecto. dudas, de charlar, que sea algo ameno. Ahí veo que se va sumando más Sí, gente, así que tal cual. Sí, está Carlita Alegretti. Carlita también está haciendo capacitaciones con vos. La verdad que te seguimos a todos lados, Ramiro. Así que genial. De a poquito se no, van a ir no me sumando. siguen, Bueno, hacemos Rami, equipo. tal cual. Rami, yo no te presenté. ¿Te querés presentar vos? Eh, Ramiro Mitre, psicólogo, profesor y licenciado en psicología y tengo una maestría en autismo. Apasionado del autismo, si tengo que ponerle un nombre a mi carrera. En realidad empecé, obviamente, desde el punto de vista profesional, como psicólogo, como terapeuta, y después me fui metiendo cada vez más desde otro punto de vista, más desde las cuestiones de la dinámica familiar, las cuestiones sociales. Trabajé mucho tiempo como, bueno, como te decía, sí, en realidad sigo siendo terapeuta, no es que deje de serlo, pero en Claro. este último tiempo de mi carrera me estoy abocando más a la concientización. Yo creo que como profesionales hay un montón de cosas que podemos hacer, un montón de ayuda que podemos brindar, pero si esa ayuda no trasciende las puertas del consultorio, es muy difícil que logremos cambios significativos. Entonces, creo que con un gran trabajo tenemos que hacer puertas para afuera. Con esto no quiero decir que hay que dejar el trabajo en el consultorio, al contrario, cada vez Claro. necesitamos más recursos, de hecho, fundamentalmente por la cantidad de chicos con diagnóstico que hay, pero si ese trabajo no trasciende las fronteras de nuestro espacio terapéutico va a ser muy difícil. Entonces, desde hace un tiempo a esta parte vengo trabajando mucho en las cuestiones de concientización a nivel general, de capacitación. Ujú. Sabemos también que hay muchas barreras en cuanto a la adquisición de conocimientos por parte de los profesionales, entonces el poder dar respuesta a esa situación ayuda muchísimo a que haya más recursos humanos que estén formados, que sepan de tratamientos basados en evidencia, que puedan hacer buenas intervenciones y fundamentalmente que acompañen a la persona con autismo y a su familia para tener una mejor calidad de vida. Claro, tal cual. Rami, te agradezco además por sumarte justamente hoy, 12 de octubre, Día de Respeto por la Diversidad Cultural, con todo lo que esto significa, ¿no? Diversidad, diversidad. Nos tenemos que amigar, nos tenemos que ayornar y tenemos que entender de que la diversidad nos atraviesa, la cultural, la funcional, bueno, la diversidad en su conjunto. Así que genial que estés acá. Kiara iba a explicar ella lo que era el Ay, respecto a mi la diversidad, vida. pero cambió de opinión a último momento. ¿Por qué? No sé, cambió de opinión a último momento, así que bueno, no la ¿Anda quise por ahí? presionar, pero está por ahí jugando con la hermana, ya voy a ver si después viene a saludar, Decila, al aunque menos sea. para saludarla, mi vida. Dale. Vos sabés que tuvieron, ahí la veo que se sumó la seño de Kiara, hicieron un trabajito justamente por el 12 de octubre y bueno, hicieron un Zoom con los compañeritos y bueno, y ella explicaba todo, no quería dejar hablar el resto. Mi vida. ¿Viste? Así que genial, te agradezco Rami por estar ahí. Por Ramiro, no sé, favor. me parece importante que empecemos un poquito a hablar con respecto a una descripción cortita, así concisa, con respecto a lo que es el autismo, para la Bien. gente que se suma y que por ahí no está tan involucrada en el tema y que se empiece a involucrar.
Perfecto. Primero, una reflexión respecto a esto que decías de la diversidad cultural, de la diversidad funcional. Nosotros tendemos siempre a compartimentar todo el conocimiento. Entonces hablamos, por un lado, de diversidad cultural, por otro lado, de diversidad funcional, por otro lado, de neurodiversidad. Y lo digo con la el mayor de los compromisos. De hecho, soy integrante de la Fundación Neurodiversidad, o sea que no quiero desmerecer con esto los distintos conceptos. Pero en realidad, diversidad es una sola y es la que hace al ser humano. Digo, que después por una cuestión práctica sea más sencillo dividirlo en otros compartimentos, pero en realidad somos seres humanos y dentro de la naturaleza del ser humano está ser diferente. Entonces cuando hablamos de diversidad es exactamente lo mismo que hablar de humanidad. Claro, abarcamos ya el total, ¿no? Exacto, exacto. Pero bueno, pues, yendo ahora sí a tu pregunta, yo tengo siempre dos definiciones de autismo. La primera, que es la que aparece en los libros, la más académica, la más formal, que habla de una serie de características. En los manuales diagnósticos y estadísticos va a aparecer como bajo el nombre de síntomas o de alteraciones que afectan al desarrollo normal y que se expresan en dos grandes áreas del desarrollo de la persona. Una que tiene que ver con la sociocomunicación y otra que tiene que ver con la conducta. En palabras mucho más sencillas y llanas y fáciles de comprender, el autismo es una manera diferente de ser y de estar en el mundo. Es una manera diferente de procesar la información, es una manera diferente de hacer presencia con otras personas, es una forma diferente de vincularse, es una forma diferente de entender lo que pasa y creo que esa es la principal dificultad. Mucha gente asocia el autismo con cuestiones negativas o con cuestiones muy patológicas y en realidad no es más ni menos que una manera distinta de ser. El tema es que si no acompañamos el desarrollo de esa personita cuando es muy pequeña y no acompañamos su desarrollo en todas las áreas a través de intervenciones o aprendizaje o enseñanza, como queramos llamarle, pero que sean acordes a esa manera de desarrollo, entonces las diferencias van a ser cada vez mayores. Y diferencias cada vez mayores implican que la persona no se pueda adaptar de una manera esperada al medio y eso es lo que después va a generar más barreras. Entonces, cuando, digo, si tomamos a personas que fueron diagnosticadas bien temprano, que tuvieron una buena intervención terapéutica en esas primeras épocas y seguimos su desarrollo a lo largo del tiempo, vamos a ver que en la edad adulta suelen tener muchísimo menos complicaciones que sus pares que no fueron diagnosticados o tratados a tiempo. Entonces, eso ya nos habla de la importancia que tiene el diagnóstico precoz. Pero también me parece que está bueno verlo de esta manera porque nos corremos un poquito de esa cuestión patológica. Si vos pensás que es una manera distinta de desarrollo, pero que incluso con estas diferencias podés lograr que la calidad de vida de la persona y que la adaptación al ambiente sea óptima, entonces, ¿a dónde está lo patológico? Me parece que en todo caso lo que tenemos que pensar es cuándo hacemos esa intervención. Tal cual. Rami, la importancia también, vos decías, de la detección temprana y de la capacitación de la gente que tiene que ver con la salud, ¿no? Pediatría, bueno, para que se pueda detectar justamente estas cuestiones que por ahí, bueno, no todas las mamás las notan, sí en consultorio, o no todos los pediatras los notan, sí las mamás. Un trabajo como conjunto para que también el entorno se capacite y pueda rápidamente notar y, bueno, descartar o confirmar algo que tenga que ver después con la mejora de la calidad de vida, ¿no? Que es dar las intervenciones. Tal cual. Y lamentablemente esto no sucede. Bueno, a ver, para mí, a ver, siendo optimista, vamos en camino a que empiece, de hecho lo vemos que cada vez estamos llegando a diagnósticos más tempranos, pero nos falta mucho camino todavía y esa es la realidad. Si tomamos investigaciones o lo que sabemos al respecto de la intervención temprana, vamos a encontrar, del diagnóstico temprano, vamos a encontrar que las investigaciones locales cerca digo, que toman muestras argentinas y latinoamericanas, el tiempo que demora una familia en llegar a un diagnóstico es de aproximadamente 4 años. Entonces, claro. Y a ver, teniendo en cuenta también que el autismo no se puede detectar hasta los 18 meses, 2 años, entonces pasamos a la barrera de los 6 años y es tiempo crucial que se perdió. Entonces necesitamos más. Para que podamos lograr que la gente pueda reconocer cuanto antes esta condición, hace falta hablar. Por eso la importancia, y por eso te decía al principio que toda posibilidad de generar conciencia es valiosa, porque cualquier persona que esté del otro lado, que escuche cuáles son las características o que pueda comprender de qué se trata el autismo, va a ser una persona mucho más despierta y que eventualmente va a poder hacer una
intervención, entendiendo por intervención una derivación, charlar con un papá, con una mamá, con una seño, lo que fuera. La realidad es que si bien cada vez se están capacitando más, los encargados de realizar la detección temprana deberían ser los pediatras. Y esto por una cuestión lógica. El pediatra es la figura de referencia para cualquier familia y toda familia siempre tiene un pediatra de cabecera con el cual consulta. Entonces, si se hace ese seguimiento en pediatría, y acá las pesquisas sistemáticas del desarrollo hablan de una evaluación, y por evaluación me refiero a una cuestión súper mínima, que es simplemente chequear las características del nene más allá de las cuestiones biológicas, y no solamente quedarse en el peso, en la talla y en cómo está de salud física, sino ver cómo se relaciona, ver cómo juega, ver cómo mira o no mira a sus papás, preguntarle a los papás acerca de sus juegos cotidianos, de sus rutinas, qué le gusta, qué no le gusta. Esto no debería demorar más de 10, 15 minutos en un complemento del resto de las pruebas que se toman. De hecho, en nuestra provincia y a nivel nacional existen algunos instrumentos de pesquisa sistemática. Hay uno que es muy interesante que se llama IODI, Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil, que a través de chequear los periodos críticos del desarrollo lo van tomando cada 3 meses. En cada consulta el pediatra tiene que prestarle atención a determinados hitos del desarrollo que se encuentran dentro de la franja etaria en la que está ese niño. O sea, lo puede hacer a través de la observación directa o de preguntarle a los papás. Si la conducta está presente, se hace un tilde, está todo bien. Si la conducta no está presente, se pregunta. Entonces, si la mamá te dice, sí, esto lo hace habitualmente, queda en amarillo, entonces en la próxima consulta vos vas a volver a preguntar a ver si esto continúa, o queda en rojo si todavía no está logrado y hay que prestarle atención. Mirá lo sencillo que es, aparte ya está estructurado, ni siquiera tenés que ponerte a pensar qué es lo que tenés que preguntar, lo tenés ahí en una fichita. ¿Cómo hacerlo? Pero bueno, claro. Una guía. Es una tontería, digamos. Tal cual, una guía. Lamentablemente todavía no está aceitado del todo. Si bien hay un montón de pediatras que lo llevan a cabo, esta o cualquier otra evaluación del desarrollo, no es necesario que sea esta, ¿no? Pero con eso ganaríamos tanto tiempo, porque una intervención de tipo, y a ver, también hay mucho mito y mucho prejuicio por parte de un montón de profesionales, no solamente pediatras en líneas generales, porque no hay mucha formación respecto de lo que implica el desarrollo. Entonces, a menudo en las consultas escuchamos que el pediatra o la fono o alguien le dijo a la familia, dale tiempo, ya va a hablar, los nenes son más lentos, no pasa nada, y en realidad sí pasa. Hay que sacarlo, extirparlo del vocabulario, ¿no? Sí, esto. Sí. Y cuando los padres hacen una observación, tienen que ser escuchados. Tal cual, tal cual. En el mejor de los casos, es simplemente un retraso mínimo, pero la estimulación en ese caso no está de más. Y esto no significa que necesariamente el peque tenga que empezar un tratamiento en ese momento. Muchas veces las intervenciones que se hacen son a través del juego. Si el profesional que está atendiendo, en lugar de decirle no pasa nada, dale tiempo, le dice a la mamá o al papá, mira, podés hacer esto, podés jugar a esto, podés buscar la atención conjunta de esta manera, podés tirarte al piso y hacer tal o cual cosa, podés llamarlo por el nombre y ver qué... Son intervenciones mínimas, pero que van a marcar una diferencia significativa, ya sea para despejar la duda que pueda haber, o bien para empezar un tratamiento porque es necesario que se haga una evaluación y se pueda continuar con ese trayecto. Entonces, me parece que vamos en camino a, pero todavía falta mucho. Por lo tanto, hay que seguir hablando, hay que seguir pensando, hay que seguir ofreciendo este tipo de herramientas para que los profesionales y las familias y las seños son cruciales en este punto porque conocen como nadie el desarrollo típico, están con niños permanentemente y son las primeras que detectan cuando hay algo que se sale de la norma. A diferencia de un papá que muchas veces, sobre todo si son primerizos o si no tienen muchos niños en las familias, no están comparando qué hace o qué deja de hacer su hijo. Entonces, cuando una señora dice algo está pasando, prestemos la atención. En el mejor de los casos no es nada, pero si llega a ser algo, estamos a tiempo de actuar y de marcar una gran diferencia en el desarrollo de ese peque. Tal cual. Rami, ¿trastorno o condición? Condición de acá a la China. Para mí, hay toda una discusión hay toda una discusión en el mundo científico, incluso dentro de la comunidad autista también, mucha gente que piensa, y a ver, si nos ceñimos a lo estrictamente académico, un trastorno no es más que un conjunto de signos y síntomas, entonces desde ese punto de vista tampoco es algo tan terrible. El problema está en la connotación que tiene la palabra trastorno. Primero porque se asocia a una anomalía, algo patológico, algo que está mal, que hay que cambiar. Por otro lado, porque en la definición, digamos, etimológicamente hablando, trastorno es
una afección o una alteración del estado normal, o sea que había algo normal que deja de estarlo, entonces desde ese punto de vista ahí es donde vemos esta cuestión más negativa. Pero condición me parece que es mucho más amplio. Por un lado, porque independientemente si hablamos de normalidad o anormalidad, que tampoco tiene nada de malo, para mí, a ver, normalidad es lo que está dentro de la norma, es decir, lo más común. Y el autismo se sale de la norma porque no es digamos, no le pasa a todo el mundo y la mayoría somos neurotípicos. Entonces, tampoco tiene nada de malo la palabra anormal. Sí es la connotación que se le da. Cuando vos decís que alguien es La anormal, intención con ¡qué lo es que uno terrible! lo dice, ¿no? Claro, Exacto. claro. Pero en realidad condición son las características inherentes a la persona. Entonces, yo creo que el autismo es inherente a la persona. No es que alguien puede sacarse el autismo o que puede decir, bueno, hasta acá voy a ser autista, acá dejo de ser. Es parte de la esencia de la persona. Entonces, para mí es mucho más saludable hablar de condición. Sin negar con esto que hay un montón de intervenciones que muchas veces se necesitan, que hay un montón de veces que la calidad de vida se ve afectada, que hay un montón de personas con autismo que la pasan mal. Y de hecho, un dato tristísimo es que una de las principales causas de muerte de las personas con autismo es el suicidio. Y eso se da pura y exclusivamente por la cuestión social, por cómo la gente lo ve, por la exclusión que hay, por lo mal que lo pasan, por la ansiedad que le generan un montón de situaciones sociales, que en gran medida se revertirían si la sociedad toma conciencia y conoce un poquito más de qué se trata. No hace falta grandes intervenciones acá, simplemente abrir la cabeza, correrte de lo que es lo esperado, y además aprender a valorar las cuestiones positivas, porque el autismo tiene un montón de cosas que son recontra positivas y que lamentablemente no se conocen, entonces caemos siempre en este estigma de pensarlo desde las cuestiones negativas o deficitarias. Sí, sí, sí. Pararse desde la visión de la potencialidad y no desde el déficit, ¿no? Algo tan sencillo como Siempre. esto, pero que si uno no lo va practicando, no se hace propio, digo yo. Siempre. Yo creo que el trabajo en el entorno hay mucho por trabajar en el entorno justamente para cambiar esas miradas de connotación negativa que tiene que ver además con esto que arrastramos culturalmente, ¿no? De lo que tenemos en la cabeza de lo que es, por las películas a lo mejor, una persona con autismo, aislada, asimismada, o sea, todas estas connotaciones que, bueno, durante años se sostuvieron y que ahora tenemos que tratar de derribar a más no poder, ¿no? Y bueno, eso creo yo, que hay que trabajar mucho con el entorno. Yo te escuchaba, te digo, te sigo y te resigo, en uno de los programas que estuviste, hiciste referencia a que el autismo no es la tragedia es la ignorancia. Y comparto No es frase totalmente. mía, es una Sí, frase ya lo sé, ya lo antiquísima que sé, usan un montón ya lo de sé, agrupaciones y de ya lo colectivos, sé, me y sí, encanta. es así. Es así, tal cual. Yo creo que hay que trabajar ahí, ¿no? ¿Sí? Rami, te quería preguntar, bueno, alguna de las señales como para estar alerta en primera infancia, que me des algunas así cortitas como para que tener en cuenta. Bien. Ahí, si me permitís, Ana, primero Sí. hablemos de lo que es desarrollo esperado, ¿sí? Porque me parece que Bueno, lo mejor que podemos hacer es comparar el desarrollo típico, el desarrollo esperado, con este desarrollo diferente. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, nos referimos a aquellas características que todas las personas, todas no, la mayoría de las personas van cumpliendo en determinados momentos, determinados hitos del desarrollo, que se van produciendo en diferentes áreas. En realidad el desarrollo es uno solo, lo que hacemos acá también es separarlo en diferentes compartimentos para que sea más sencillo estudiarlo. Entonces tenemos un área cognitiva, es decir, tiene que ver con las cuestiones de pensamiento. A determinada edad se empieza a generar el pensamiento formal, se van armando esquemas, diría Piaget, se pueden realizar operaciones matemáticas y bueno, todos hitos que tienen que ver con eso. Hola, Ramiro. ¡Hola, Chiari! ¿Cómo estás? Bien. ¡Estás muy grande! tengo 7, casi 8. Tengo 7. ¿Cómo pasa el tiempo? Estás muy linda, Chiari, me encanta verte. Está la seña. Escúchame, Está la seña conectada. Chiari, no te quiero presionar. Si vos no querés, no hay ningún problema. Pero me dijo mamá que habías preparado una explicación por el Día de la Diversidad Cultural. ¿Nos podés contar qué es? Acá están nenitos en el mundo. Acá, ¿cómo se llama esta bandera? La bandera Huipala. La bandera Huipala. Acá era
la cultura y acá también la cultura. Aceptan las diferencias. Fuerte habla la Claro que Aceptan las sí. diferencias. Hay que aceptar las diferencias, obviamente. Sí. Qué hermoso eso que preparaste, Kiari, te re felicito. Y gracias por compartirlo. ¿Qué es Rami, decirle? ¿Te acordás de Ramiro vos? ¿Te acordás? Ah, sí, se acuerda, sí. Sí, Tiene una memoria jugamos varias privilegiada, tiene. veces. Sí, sí, sí. Una memoria Hasta me privilegiada. acuerdo Ah, que... mostrale así como haces con la lengua. Mirá, Ramiro. Oh, Mua. mi vida, es tan bella. No puedo. Te amo, mi amor. Te amo, anda. Se vino para acá, se ve que la mandó papá. ¿Qué te iba a Mi decir? vida. Bueno, está enorme, ¿viste lo que es? Enorme. Gigante, Sí, gigante. sí, la verdad que sí. Perdón que te corté, Rami. No sé en qué estábamos. Por favor, no. Estábamos hablando de desarrollo, desarrollo típico, desarrollo atípico. Te decía que hay distintos, distintos dominios del desarrollo. Uno el cognitivo, otro es el comunicativo. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, tenemos algunos precursores de la comunicación, como es la mirada, como es la triangulación entre el objeto y otra persona. Tenemos las primeras sílabas, las primeras palabras, las primeras frases. Desde el punto de vista del desarrollo motor también, los bebés pueden mantener la cabeza hacia los 3 meses más o menos, pueden mantenerse sentaditos hacia los 5 o 6 meses, empiezan a caminar alrededor del año. Todos esos son hitos madurativos o hitos del desarrollo esperados. En autismo hay una diferencia, que es que esta vía de desarrollo se produce de otra manera. Entonces, hay hitos madurativos que no se van a producir o que se van a producir de una manera diferente, y fundamentalmente dentro de las áreas de sociocomunicación, es decir, de cómo establecemos presencia y cómo nos vinculamos con otras personas, y desde el punto de vista conductual, y acá aparecen patrones de intereses o comportamientos que son repetitivos o estereotipados, o fascinación por determinados temas. Entonces, haciendo esta distinción, entonces sí podemos empezar a ver cuáles son aquellas conductas que se apartan de ese desarrollo normal. Por eso digo que para tener un buen conocimiento de autismo, primero hay que saber bastante sobre desarrollo normal o desarrollo esperado. Es mucho más fácil hacer la comparación. Y no porque nos guste comparar o diferenciar, sino porque es la manera más fácil de ver cuando hay que hacer una intervención. No porque el modo de desarrollo del autismo sea malo o negativo, sino porque vivimos en un mundo donde todos realizamos las mismas cosas o donde se esperan determinadas cuestiones a nivel adaptativo. Entonces, por eso ahí radica la importancia de que hagamos intervenciones. Si yo no, y a ver, intervenciones hacemos también con los niños típicos, por algo van a la escuela, por algo los retamos, por algo les ponemos pautas dentro del hogar. Eso también tiene que ver con la adaptación y es algo que necesitamos para poder vivir en comunidad. Entonces, hace un tiempito discutía con una persona adulta con autismo que me decía: intervención, ¿cómo puede ser? No somos maquinitas para que nos intervengan. En realidad yo le explicaba esto: a ver, no, bajo ningún punto de vista son máquinas, bajo ningún punto de vista estamos diciendo que hay algo mal en ustedes. Lo que sí necesitamos es que puedan tener las herramientas necesarias, porque por otro lado, en este caso él tenía un montón de recursos cognitivos y de comunicación que no todas las personas con autismo tienen. Entonces, hacia eso tenemos que apuntar. Pero bueno, ahora sí, respondiendo de lleno a tu pregunta, cuando pensamos en las características del autismo, decimos que no aparecen hasta los 18 meses, porque previo a este tiempo no es que el autismo no haya estado, es que las características de un bebé no difieren tanto cuando hay autismo y cuando no hay autismo. La mayoría de los bebés hasta este momento lo único que hacen es dormir, comer, llorar. Sí hay algunos bebés con autismo que lloran bastante menos o que son más bien tranquilitos, pero la realidad es que eso no es una situación para poder decir, bueno, tener tu sospecha de que puede haber autismo, porque no se sabe. Sí, hacia los 18 meses ya empiezan a aparecer las primeras manifestaciones. Que no mira a los ojos, que no establezca un contacto visual con otra persona, que no aparezca la sonrisa social, es decir, cuando una persona conocida se le acerca o lo juega, que el bebé sonríe inmediatamente, o que no señale para compartir un interés. Esto no, a ver, muchas personas con autismo sí señalan, pero es, por ejemplo, para pedir algo. Acá, en este caso, hablamos de compartir. O sea, cuando un bebé te muestra, mirá, algo porque le llamó la atención, es simplemente por el hecho de que vos también lo veas. Entonces, eso, ahí está el factor social de la comunicación, que es lo que no suele aparecer en el autismo.
La falta de palabras, si para los 2 años no hay una sola palabra, inmediatamente buscar un profesional, y si el profesional te dice, dale tiempo, es vago, ya va a hablar, huye y busca a alguien que te Tal pueda cual. prestar atención. A ver, en el mejor de los casos volvemos, es simplemente un retraso del habla, pero si no, eso nos está marcando que hay una cuestión madurativa que no se está produciendo. No necesariamente tiene que ser autismo, puede ser un montón de otras cuestiones, pero es esperadísimo que para los 2 años haya palabras. ¿Qué más? Bueno, el hecho de que aparezcan juegos repetitivos, que en lugar de jugar con la imaginación, como puede hacer cualquier bebé de desarrollo típico, hacer de cuenta que, no sé, una caja es un castillo, o que una maderita es un auto, o que le estamos haciendo dormir al bebé, o que le estamos dando la mamadera. Esas cuestiones no aparecen, y por lo general el juego en las personas con autismo tiende a ser estereotipado, rutinario, alinear cosas, apilar, clasificar por colores, fascinación por determinados temas. Esto, si bien es bastante común en muchos nenes, y hay un montón de nenes que se fascinan con, no sé, Mickey Mouse o con algún dibujito de turno, en el autismo estos intereses son como muchísimo más restrictivos, y es muy difícil correrse de eso. Entonces, esa sería la gran diferencia. Y a ver, que aparezcan 2 o 3 de estas características que estamos mencionando no necesariamente van a llevar a que haya un diagnóstico de autismo, pero cuanto menos se nos tienen que prender las alertas y buscar, no te digo una consulta con un especialista, porque previo a eso tenemos otras cuestiones. Hay algunas herramientas que podemos encontrar en internet que se llaman screening o tamizaje o cribado. Son muy sencillas de encontrar. Si vos ponés screening de autismo, tamizaje de autismo o pesquisa de autismo, te van a aparecer. Es un cuestionario que se completa, no tiene más de 20 preguntitas, algunas por sí o por no, otras se responden en escala, y eso te va a decir si es necesario o no una evaluación. No te va a decir si tenés autismo, y esto que quede clarísimo, Claro. Porque después hay un montón de gente que dice, no, porque realizan los diagnósticos por internet. No, bajo ningún punto de vista. Esto lo único que te dice es si es necesario o no una consulta. Si te da negativo, te quedás tranquilísimo de que no pasa nada. Si te da positivo, no significa que vaya a haber un diagnóstico, significa que se justifica la consulta. A lo mejor cuando vas a la consulta, el profesional te dice, no, mira, esto puede que venga por acá, esto puede que venga por allá, o a lo mejor te dice, sí, es necesario que hagamos una evaluación, vamos a ver qué sucede. Y en el caso de que suceda esto, tranquilo papá, tranquila mamá, no es el fin del mundo, no se va a terminar la vida, hay un montón de cosas que se pueden hacer, y lo mejor que podemos saber, lo mejor que podemos hacer es saberlo. Porque si no lo sabes, Tal cual, es tiempo sí, que vas sí. perdiendo. Hay que desdramatizar el diagnóstico Tal también, cual. yo digo siempre, ¿no? Sí. Tal Sí. cual. Algunas familias, Rami, a mí me pasó esto, que yo, bueno, medio como que llegué a vos para descartar, ya lo venía sospechando, pero muchas familias, bueno, el diagnóstico le pega distinto, le pega mal, bueno, y es un poco esto, ¿no?, que hablamos siempre de doler un poco por el hijo que imaginamos y el que en realidad es. Y me gustaría que tomes un poquito también el tema este de las familias, y bueno, que tiene que ver con la aceptación, ¿no? Tiene que Tal ver con la cual. aceptación. Mira, en líneas generales es un shock al principio, porque obviamente, y fundamentalmente arraigado a esa connotación tan negativa que tiene el autismo. Yo te cuento algunas experiencias en devoluciones diagnósticas que he dado con papás. Me ha tocado, no sé, viene el peque derivado por el neurólogo, por duda no sabe si es un trastorno del lenguaje o un trastorno del espectro, entonces hacemos el diagnóstico diferencial y eventualmente le comunicamos a la familia que era un trastorno del lenguaje. Y me acuerdo puntualmente de una mamá que me dijo, ay, vos no sabés la noticia que me estás dando, me alegraste el día. Y yo, obviamente que no se lo respondí así en ese momento, después lo fuimos charlando, Sí. pero para mis adentros pensaba, ojalá hubiera sido autismo en este caso, porque el nivel de severidad que tenía ese trastorno específico del lenguaje iba a ser bastante complejo. Hoy el enano ya no es más enano, es bastante grande, Sí. está bárbaro, tuvo un desarrollo alucinante, pero en aquel momento me acuerdo que pensé eso. Entonces me parece que está muy arraigado a lo que se cree del autismo. Digo, ¿por qué pensar que el autismo es mucho peor que el trastorno del lenguaje? Primero, ¿por qué pensar que es algo tan terrible, ¿no? Partiendo de esa base. Pero digo, si lo vamos a comparar, ¿por qué pensar que una cosa es mejor que la otra, o que algo puede tener consecuencias diferentes? Me parece que tiene que ver con los mitos y la falta de información que hay. Más allá de ese shock inicial, insisto que para mí viene muy arraigado al desconocimiento que hay,
Después la familia va haciendo todo un proceso de adaptación y es es como una montaña rusa de emociones, porque se van juntando un montón de cosas. A veces estás allá arriba y decís, sí, va a estar todo bárbaro y vamos a salir adelante y no pasa nada, y a veces la depresión total y no podés levantarte de la cama, y es un proceso que cada familia y que cada persona en particular vive de manera muy diferente y que está bien, porque es lo que necesita atravesar hasta poder llegar a la aceptación. Yo creo que en la medida en que podamos cambiar las concepciones sociales, esto no va a ser tan terrible. Y de hecho, me parece, y esto es una apreciación personal, no te lo podría fundamentar con investigaciones o con conocimiento académico, pero en el último tiempo yo noto una gran diferencia en cómo las familias toman el diagnóstico. Cuando yo empecé a trabajar en la devolución y en hacer entrevistas diagnósticas, daba una devolución y a las familias se les venía el mundo abajo. Últimamente, a ver, casi nunca cae como algo agradable, ¿no? Pero sí noto que no es ese shock tan terrible, e incluso muchísimas familias dicen, bueno, al menos ahora sabemos dónde estamos parados, y me parece que es la mejor manera de poder tomarlo. Sí, yo realmente tuve la experiencia de que vos me dijeras el diagnóstico, tiene mucho que ver cómo te lo digan además, ¿no? Porque si vos me decís, bueno, sí, mirá, está en el punto de corte 5, por el test que no sé qué hicimos, y que qué sé yo, pero mirá, tiene ¿Qué me está diciendo, señor? Esta fortaleza, y me dan las herramientas además, bueno, yo me voy con algo por hacer. Ahora, si solo me soltás la palabra, y me dejás en que tiene autismo y me lo llevo con autismo, no es que me lo llevo con autismo, yo lo tenía y no lo sabía, claro que se te viene el mundo abajo. Tiene mucho que ver cómo también el profesional lo transmita, ¿no? Mirá, una de las creadoras de una de las herramientas más importantes que hay en evaluación de autismos dice que es hasta más importante la devolución diagnóstica que la herramienta en sí misma o que la evaluación propiamente dicha. Entonces, es importantísimo que podamos tomarnos el tiempo de poder explicar, o al menos de facilitar o de acompañar a esa familia de alguna manera. Yo he recibido en el consultorio familias que ya venían con un diagnóstico, pero que realizaron la consulta conmigo porque les dieron solamente el informe escrito donde estaban los puntos de cortes de A2, que es esta herramienta, y decía que tenía autismo de nivel 2. Y nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el papá? Va a internet y busca. Y sabemos que lo peor que puedes hacer es buscar en internet, sí, no, porque el pronóstico es fatal, ¿no? Entonces, a ver, volvemos otra vez. Es importantísimo el acompañamiento. Y además, como vos decís, Ana, el hecho de poder brindar herramientas, porque de nada te sirve. El diagnóstico en sí mismo, nada, es un papelito, no te puede servir para nada más que, no sé, tramitar un certificado eventualmente para poder acceder a los tratamientos. Pero si no hacemos algo con esa situación, de nada sirve que hagas el diagnóstico. Entonces, la orientación tendría que ser una de las patas más importantes para que la familia, primero para que se empodere, para que no lo vea como algo tan negativo, porque si esa familia se deprime no va a tener las oportunidades de poder hacer lo que tiene que hacer, y en un momento tan crucial como es el comenzar. Por otro lado, una vez que evitamos estas cuestiones emocionales, también para que empiece a tomar cartas en el asunto y sepa qué conviene, qué no conviene, para dónde tiene que ir, qué tratamiento empezar, a dónde empezar el tratamiento, son un montón de cuestiones. Y hay otra pata importantísima que para mí tiene que ver con los grupos de padres, y esto vos lo sabés muy bien, compartís con un montón de otros papás. Hay un montón de aspectos que a nosotros como profesionales nos quedan por fuera y que tienen que ver con la vivencia desde adentro, con los procesos de empatía. Por muy empático que yo pueda ser, por mucha contención que le pueda brindar a una familia, jamás los voy a poder escuchar como alguien que transitó por eso, porque yo no tengo un hijo con autismo. Entonces, me parece que es importantísimo también ese apoyo que puedan tener dentro de una comunidad, al menos para que haya alguien que te escuche y te diga, ¿sabes qué? Es así, yo pasé por eso, esto apesta, o esto está buenísimo, o ya vas a ver que en algún momento la cosa no va a ser tan terrible. Porque por otro lado, y es algo que a mí me encanta decir, la mayor cantidad de familias con las que trabajé durante mucho tiempo, que me encontré después de mucho tiempo, te dicen que si hubieran sabido lo que iba a implicar el autismo en el momento que recibieron el diagnóstico, se hubieran evitado muchísima mala sangre, muchísimo disgusto, muchísimo llanto, porque después terminan acostumbrándose y aceptando esa realidad. Y la realidad es que la mayoría de las familias dentro de casa no tienen ningún problema. El problema está de las puertas de casa para afuera, y es por una sociedad que no está preparada. Entonces ahí es donde tenemos que seguir haciendo mella. Tal cual. Sí, yo siempre digo, ¿no?
el trabajo importante del entorno para no seguir cargando además a las familias que lo viven desde adentro o a los mismos chicos con autismo que demasiado tienen con sus terapias y con tener que adaptarse constantemente a la funcionalidad de una sociedad que todavía no está preparada para recibirlo. Entonces, trabajar un poquito en la sociedad aliviaría tal vez esto de tener que adaptarme constantemente, incesantemente. Yo me doy cuenta que falta mucho por trabajar todavía, pero también creo, como vos, Rami, de que a poco las miradas se van cambiando. Y eso está buenísimo, ¿no? Poder, yo donde tengo la oportunidad, hablo de autismo, olvídate. Donde tengo la oportunidad, dejo claro que no es una enfermedad, que esto es un mito, que esto, derribo barreras a más no poder, ¿viste? Porque creo que es Tal la cual. mejor manera de abrir camino. O sea, que eso Rami, es algo bueno, yo que mira, muchas veces, disculpame, Ana, que digo que eso sí, es sí, algo sí, que muchas veces las familias te preguntan, bueno, ¿y qué hago? ¿Lo cuento o no lo cuento? ¿Digo o no lo digo? ¿Le comunico a mi hijo o no le comunico a mi hijo? Y en realidad nadie puede decir qué es lo que la familia tiene que hacer, ¿sí? A ver, como regla general o como consejo, cuanto más podamos hablar, mucho mejor. Y de hecho, si una persona la conoce a Kiara y ve lo que es y la dulzura que tiene y las habilidades que tiene para un montón de cosas, es lo mejor que podemos hacer en pos del autismo. Pero hay otra barrera también que tiene que ver con la heterogeneidad. Hay tantas manifestaciones de autismo como personas con autismo. Entonces, cuando vos la ves a Kiari y cuando ves a un nene no verbal o a un adulto no verbal, decís, no puede ser que esto sea lo mismo. Entonces, es otra de las cuestiones que hace que muchas veces la gente se confunda y está bien. A ver, yo siempre digo lo mismo. Si yo en la facultad no fui formado, no vimos autismo más que en una sola clase y de una manera horrenda, es sí. obvio que la persona, no sé, el verdulero de acá a la vuelta no va a tener idea de qué es el autismo porque nunca se habla de esos temas. Entonces, lamentablemente depende de nosotros, de los profesionales que trabajamos en este área y de las familias que tienen personas con autismo. Por eso me parece que lo más importante que podemos hacer es hablar y desmitificar. Rami, a mí me pasa esto, de paso aprovecho la consulta. Me pasa esto, Kiara se reconoce una persona con autismo. A mí me parece genial que ella lo pueda poner en palabras y que no solamente en el ámbito familiar puede tener que decirte, disculpame, pero yo lo veo así, tengo autismo. Se planta la tipa. También, bueno, ahora con el tema de la cuarentena, medio como que están súper cuidadas, así que no vamos mucho a ningún lado, pero ella se puede plantar desde la positividad, decirte, che, mira, a mí el juego me gusta así, y así es un poquito inflexible en ese sentido, pero digo, lo puede poner en palabras y no se frustra tanto como antes, entiende que es así y nada más, y no le quiere cambiar, no quiere normalizarse, por así decirlo, sino que se reconoce una persona con autismo y está muy bien con ella, es feliz. De hecho, ella siempre resalta sus fortalezas, porque, viste, ¿Y sí? habla de todo lo que sabe y que sabe un montón, entonces está bien. Y por ahí la que se frustra es la hermana, porque dice, yo no sé tanto como Kiara. Bueno, ves, eso es destacar los aspectos positivos. Y de hecho hay un montón hasta empresas que contratan a personas con autismo por sus capacidades, por este cerebro sistemático, por la búsqueda de patrones, por las habilidades que pueden aparecer en relación con los intereses restringidos. Y nada de eso quita las cuestiones limitantes o las barreras que puede haber también en relación a la condición, pero depende de nosotros a dónde nos vamos a centrar, porque la realidad es que existen las dos cosas, como te pasa a vos, como me pasa a mí, todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos, todos tenemos fortalezas, todos tenemos limitaciones, depende de nosotros dónde nos centramos, y si yo me voy a centrar solamente en las cosas que no me salen, o que no puedo, o para las que no soy bueno, seguramente me termina deprimiendo. En cambio, si veo las cuestiones positivas que tengo, mi autoestima va a crecer y lamentablemente, en el caso de los niños, dependen de un adulto, y si no hay un adulto que acompañe, que marque esas fortalezas, es muy difícil que las vean por sí mismos. Perdón, te interrumpí con lo que me ibas a decir de Kiari, que es lo que te está pasando. No, esto me pasa, que ella que se reconoce, y sí por ahí discute con su hermana, por el tema de que ella mira los mismas películas, los mismos documentales, 15 veces al día durante todo el año. Entonces, bueno, un poquito no la puedo correr de ahí, pero también digo, bueno, no, mira, si hay otro dispositivo, ¿para qué la corro? O sea,
de última está mirando un documental, ¿viste? Es como que también dije, bueno, ya antes me preocupaba y ahora, bueno, aprendí que ya está, le gusta eso, que mire eso, más lamentaría si estaba todo el día con un videojuego aprendiendo nada, qué sé yo, ¿viste? Mira, Así que me parece, Ana, que me ahí relajé un poquito. es sentido común, todo en su justa medida. Si Kiari va a estar mirando los documentales las 24 horas del día y por eso va a dejar de hacer sus tareas, por eso va a dejar de participar en las cosas que tiene que hacer en casa, no va a hacer su cama, no va a juntar sus juguetes, no va a hacer contacto con otras personas, no va a jugar con su hermana, y bueno, entonces en ese caso hay que intervenir porque le está limitando. Mientras el interés restringido no limite o no afecte la calidad de vida, ¿para qué lo vamos a cambiar? Al contrario, potenciémoslo si es una habilidad que va a ganar. De hecho, fíjate cómo después la hermana dice, ¿por qué Kiara sabe tanto? Hasta puede ser una fortaleza. Del mismo modo que lo Claro, harías con la hermana, ¿eh? Pues si la hermana está todo el día jugando al videojuego, por más que no sea un interés restringido, también hay que modificarlo. Entonces, acá lo que tiene que primar es el sentido común, y esto es algo bastante habitual, sobre todo en muchos papás que obviamente con la mejor buena voluntad del mundo y con todo el amor que tiene un papá, terminan pecando de sobreprotección. Y no, en realidad lo tenés que dejar y tenés que dejar que se enfrente a distintas situaciones y que pueda obtener las herramientas, porque el día de mañana son esas herramientas las que va a necesitar. Entonces, hay que ver de qué manera, hay que tener mucho sentido común en esto y también apoyarse en la opinión de los profesionales que en última sí, instancia sí, pueden guiar un montón y que son los que tienen el conocimiento más específico. claro, tal cual. Rami, yo quería saludar, está Sebri Gamuto, está Romina Sedlik, están, Beso. bueno, todas las chicas de Roldán, está la tía Peluca, está Gustavo, más le vale, mi marido. ¿Quién más está? Bueno, Viviana Benedetto. Bueno, mucha gente linda, la verdad. La verdad, Rami, mucha gente linda acá escuchando atento, interactuando. Lo que pasa que viste que te pasan así los mensajes en el, en el Instagram. Bueno, Sabri sí opina de que hay que usar los intereses para que sea siempre para bien, para mejor. Y bueno, así. Un placer, te dicen. Ah, mi hermana Rami te saluda. Ana Paula, un placer, la primera vez que te escucho, viste, ahí la familia unida. La verdad que a mí con el tema de la llegada del diagnóstico, Ramiro, en lo intrafamiliar mucho no me costó. Si bien vos sabés que veníamos de diagnóstico en diagnósticos, bueno, viste, cuando pasa algo en el desarrollo, como que uno va hasta que llega. Entonces, bueno, todo como que nosotros somos una familia muy comunicativa, entonces como que todo de alguna manera vivenciábamos el cambio de diagnóstico, las intervenciones que la nena iba teniendo y demás. O sea que no fue como el balde de agua fría, sino que dijimos, bueno, estamos acá parados y eso está bárbaro. Bueno, mi hermana es una de las que más admira y acepta a Kiara en todo su esplendor. Así que gracias por estar ahí, hermana querida. Y bueno, eso, qué sé viste, yo estoy contenta, la verdad que estoy contenta, Rami, a mí la llegada del diagnóstico me abrió la cabeza, me abrió las puertas, y la idea es esta, poder llegar a más familias y a la comunidad, que entienda de que acá no hay rarezas, que acá hay diversidad, que hay que respetar el aprendizaje de cada chico, más allá de los diagnósticos, que hay que incluirlos, que hay que derribar muchísimas barreras, y que estamos, bueno, yo creo que encaminados. Y ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a la escolarización, Rami, de los chicos con autismo. Sí. ¿Escuela regular o escuela especial? Mirá, ahí otra vez. El otro día casualmente charlaba con una colega de Chaco al respecto. Yo creo que el hecho de que haya una escuela común y una escuela especial nos pinta la realidad que tenemos y la sociedad que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a pretender después que haya inclusión si el mismo sistema educativo está pensado para algunos por un lado y para otros por otro, ¿no? Entonces, la realidad es que necesitamos toda una revolución educativa que está muy distante, mucho más en este momento y con la realidad que estamos atravesando, pero me parece que hasta tanto llegar a eso, la realidad es esta y de alguna manera tenemos que salir. Entonces, no te puedo dar una respuesta porque va a depender de las características de cada persona, va a Claro, depender de los recursos de la comunidad, va a depender de los recursos de la familia, de los recursos de la persona, de un montón de variables que hace que sea muy difícil determinar
qué cosa conviene. En líneas generales, yo siempre apuesto o siempre recomiendo escuela común ante todo. Habiendo dicho eso, también hay que tener en cuenta cuánto tiempo, de qué manera, cómo va a ser, porque tampoco es cuestión de que el niño o la niña vaya a esa escuela y esté 4 o 5 horas siendo torturado ahí adentro por el ambiente ruidoso que lastima a nivel sensorial, por una seño que explica y el nene no puede entender, por un compañerito que molesta o que no sabe jugar, o la discriminación que puede haber. Digo, tampoco es cuestión de forzar esa situación. Siempre recomiendo la escuela común porque es un reflejo de la sociedad. Entonces, si nosotros no empezamos a trabajar ahí, no solamente para la persona con autismo que va a estar en contacto con pares típicos, sino fundamentalmente para los pares típicos que van a estar en contacto con una persona con autismo y que lo van a empezar a naturalizar. Entonces, así sea 1 horita a la semana, 3, 5 o jornada completa, lo importante es que esté ese espacio de aprendizaje mutuo. Después, si podemos lograr que haya adaptaciones, que la escuela se abra y que pueda pensar en el estilo de procesamiento de información de esa persona y pueda adaptar todo el aprendizaje, muchísimo mejor, y ese sería el golazo absoluto. La realidad es que no todas las escuelas están preparadas, muchas escuelas tienen prejuicio y muchas escuelas, sin tener prejuicio y con toda la amabilidad del mundo, no están preparadas porque los docentes no fueron formados, entonces tampoco depende de la buena voluntad que tengan. En el camino hay un montón de docentes que son maravillosos y que se esmeran y que buscan formarse y que preguntan y que están en contacto con los equipos terapéuticos, y hay algunos docentes que no. Entonces, también me parece que el apoyo de las familias, y si la familia se va a quedar con, no, en esta escuela no lo aceptan, entonces lo manda a escuela especial, no le está haciendo un bien a esa criatura. Me parece que tenemos que buscar, y también por otro lado, y me ha pasado un montón de veces que las familias van al choque directamente con la escuela, y es entendible, porque están agotados de ser rechazados en todos lados, y el rechazo es lo peor que te puede pasar. Entonces, muchas familias dicen, no, ¿para qué lo voy a mandar ahí si sé que lo van a rechazar? Prefiero que no vaya, y también tienen una cuota de razón. Entonces, es una situación muy, muy complicada. Para mí, acá otra vez, el sentido común. Yo creo que es crucial que haya chicos con autismo dentro de las escuelas comunes, fundamentalmente para la convivencia, para aprender a naturalizar estas diferencias. Pero lo ideal sería que tengamos un sistema educativo que piense en todos los alumnos independientemente de su condición. Tal cual, coincido plenamente. Escuelas inclusivas, educación y formación docente en todo lo que tiene que ver a autismo y a otras condiciones. Educación emocional, que lo veo también ahí, que se unió Julia Tiranti, que estuve haciendo justamente con ella una capacitación de educación emocional, que me parece esencial y la cosa impresionante. Y bueno, sí, cambiar de a poco, digo yo, trabajando justamente en el entorno, lo que hablábamos antes, ¿no? Esto es trabajar en el entorno. Le agradezco también a Lucila, que se sumó, que es la seño de mi hija, que ahora está en una escuela regular. Si bien tuvieron poquititos días de clase, 17 días nada más, Lucila está siempre al pie del cañón con todo lo que Kiara necesite. Vos sabés que en lo cognitivo Kiara, nada, está vuela. Divina. Bueno, olvídate. Pero sí, por ahí el tema de la escritura, está alfabetizada, todo, pero el tema, así que bueno, optamos porque escriban la compu, así que le va divino, cachocha. ¿Viste? Así que le agradezco también a Lucila que haya podido darle ese apoyo, que por ahí con algo chiquitito para el aprendizaje es un montón, y poder seguir avanzando y no quedarnos en que no sabe dibujar la letra, qué sé yo, inclusive, tal cual. Que ni se usa. Bueno, es que ahí acabas de tocar un tema que es importantísimo, y aprovecho, ahí la veo que está Virgi Díaz, también le mando un beso enorme, una seño que de nivel inicial, que no sabes el laburo que ha hecho en su trayecto con algunos nenes con autismo fabuloso, y que además empezó con un prejuicio tremendo y después terminó siendo defensora de las personas con autismo. Pero me parece que vos diste en el clavo con esto de el aprender a escribir la A o la suma y la resta, y lamentablemente tenemos un sistema educativo que piensa solamente en contenidos conceptuales. Y esos contenidos conceptuales no son lo que va a constituir el aprendizaje para la vida. Si vos tomás experiencias de otros países de primer mundo, digamos, vas a ver que la enseñanza tiene que ver con la educación emocional, con tareas básicas del hogar, les enseñan costura, les enseñan cocina, les enseñan economía doméstica, y todo en un marco de juego distendido, incluso están eliminando las paredes de los salones para que no estén estas divisiones. Y eso es a lo que debería apuntar una escuela, a formarte para la vida. Entonces, quizás la persona con autismo o la persona con alguna otra condición
no llegue a resolver una operatoria, no te llegue a resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Qué importa? Para eso va a tener otras instancias, puede tener otro tipo de apoyos, pero la realidad es que la mayoría de los aprendizajes para la vida sí los puede aprender y sí se pueden dar dentro de un marco educativo. Para eso, ese marco educativo tiene que estar capacitado y tiene que saber a dónde apuntar, que no es lo que nos estaría pasando a nosotros y hacia eso tendríamos o para eso tendríamos que seguir trabajando. Tal cual, Rami. Digo yo, ¿para qué resolver una ecuación si después no pueden ir a comprar un yogur al kiosco? O sea, darle habilidad que tiene que ver con lo cotidiano y con la independencia, ¿no? Que es otro puntito que quería tocar, porque acá el tiempo se pasa revolando. El tema de la autonomía, la independencia, y yo creo que es la pretensión de que queremos realmente, los padres, queremos que los chicos sean autónomos, que sean independientes y que tengan una vida plena. Mira, hasta hace un tiempo los objetivos terapéuticos tenían que ver con desarrollar determinadas habilidades. Entonces, en función de un programa de objetivos, vos ibas determinando qué tenía que ir realizando o qué tenía que ir aprendiendo ese peque con autismo. Hoy, si bien obviamente con objetivos seguimos trabajando siempre, esto se corre un poco porque se tiende a pensar que las intervenciones tienen que estar centradas en la persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es una evaluación de fortalezas, de debilidades, de desafíos, de puntos fuertes, de recursos comunitarios, de recursos familiares, de recursos escolares, de toda la situación de esa persona para poder planificar en base a lo que cada persona necesita y no de acuerdo a un estándar de normalidad. Entonces, para poder lograr esos objetivos es importantísimo que todos podamos pensar en lo que, no solo lo que necesita en este momento, sino lo que va a necesitar de cara a un futuro. Si vos sabés que la persona tiene 9 años, 10 años, es no verbal, que no tiene buen pronóstico para lo que son habilidades lingüísticas, y no sigamos tratando de que repita tal o cual fonema, tratemos de pensar en comunicación aumentativa, comunicación alternativa, que de esa manera, el día de mañana, cuando sea adulto, pueda comunicarse con los demás sin necesidad de que medie la palabra. Si vos sabés que además del autismo o fuera del autismo hay una discapacidad intelectual y obviamente un montón de cuestiones que tienen que ver con el pensamiento lógico o las operaciones y no se van a poder dar, entonces tratemos de utilizar cuestiones concretas. Pero toda persona tiene un montón de fortalezas y un montón de cosas que se pueden desarrollar. Lo ideal es intervenir cuanto antes, porque de esa manera vamos a potenciar todos esos aprendizajes. Si vos esperás un montón para empezar a, no sé, a trabajar otra vez sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, es tiempo que se te va pasando y es tiempo que después va a resultar cada vez más difícil que esa persona aprenda a comunicar. Entonces, vuelvo otra vez, me parece que la importancia es pensar cuando son bien peques o cuanto antes y pensar de acá a 10, a 15, a 20 años si es necesario. Esto muchas veces frustra o genera mucha ansiedad en la familia y es obvio porque te estás enfrentando con una situación que ya de por sí es ansiógena para cualquier papá, pero además acá con todas las realidades que median y que sabemos que tienen mucha incidencia en las emociones del papá. Entonces, hay un montón de papás que no se pueden correr de eso y que te dicen, no, yo eso no quiero hablar, eso ya vendrá. No, eso no. Cuando vos decís, eso ya vendrá, cuando te quisiste acordar, es tardísimo y ya vino, y no estás preparado. Entonces, entiendo que cause miedo, entiendo que cause ansiedad, pero plantéatelo, porque si no el daño puede ser mayor. Tal cual, Rami. Ramiro, ¿qué te quería preguntar? A ver, bueno, el tema de esto, ¿no? De los educadores, de los profesionales, de los instructores y de toda la gente que rodea la vida de nuestros hijos, porque nos guste o no van a tener que salir al mundo, y esto, ¿no? Entender de que las palabras, de que la mirada importa y mucho, que podés determinar la vida de una persona, el trato con respeto, la aceptación a esto, volvemos a la diversidad, en todas sus formas, la importancia de la palabra y del poder, del sí podés, para mí es fundamental. Yo le cambio el día cuando mi hija en una tarea que está un poco trabada, le digo, confío en vos, yo sé que podés. Le cambia todo. Totalmente. Si el Señor te lo manda es porque yo sabe que podés. Bueno, pero ahí tenemos una cosa importantísima, porque, y esto también lo he visto un montón, de hecho yo en algún momento también he cometido algunos errores, a ver, con el diario el lunes es fácil hablar, ¿no? Pero en líneas generales también corremos el riesgo de poner objetivos acá arriba
y que terminen frustrando mucho a la persona. Entonces, siempre vuelvo a lo mismo, el trabajo tanto terapéutico como escolar, como desde cualquier punto de vista, tiene que ser artesanal y adecuado a las capacidades actuales de esa persona. Entonces, si vos vas a planificar, planifica pequeños pasitos, no te pongas una meta acá arriba porque quizás terminás frustrando, pero tampoco te pongas una meta acá abajo porque va a ser demasiado fácil y la persona no va a estar motivada para realizarlo. Entonces, en la medida que vas consiguiendo pasos pequeños, recién ahí ponete un escaloncito más arriba, y una vez que logres ese, recién ahí ponete otro escaloncito más arriba. De esa manera vamos a evitar la frustración, pero también vamos a estar exigiendo, y es importantísimo el refuerzo. Eso sí, siempre, siempre apuntar a las cosas positivas, a todo lo que se logró, a todo lo que se pudo, a todas las habilidades. Y esto es muy lógico, digo, si vos pensás en cuáles son las personas que mejor te caen o los que más querés, seguramente son aquellas que te tratan bien, seguramente son aquellas que están reconociendo lo que valés, lo que sos, lo que haces, y eso es lo que queremos todos en última instancia, independientemente de cuál sea la condición. Entonces es importante que a las personas con autismo también las tratemos de ese modo, porque además, segurísimo que tienen cuestiones que son súper positivas. Todos tenemos algo por lo que somos valiosos. El hecho de ser personas ya solamente. Tal cual, coincido totalmente, Rami. Rami, mira, nos quedan unos 4 minutitos. No sé si vos querés cerrar, si vos querés dejar un mensaje, si vos querés, bueno, lo que sea. Nos faltó muchos temas por tocar, pero bueno, viste cómo es esto del vivo. Aparte yo puedo hablarte horas y horas, siempre digo que el autismo tiene un montón de conductas o de intereses restringidos. Para mí el autismo es un interés restringido, me apasiona, me encanta y trato siempre de hablar lo que más pueda, o sea que podemos seguir charlando horas y horas. Una última cosita, Rami, que vi, sí. Bueno, que por supuesto que ya me anoté, que voy a hacer con vos la capacitación, ahora el workshop que viene, si lo querés mencionar. Sí, en realidad todas las actividades, no solamente este workshop de la Fundación Neurodiversidad. Uno de los objetivos que tenemos es esto que te decía al comienzo, tratar de que el conocimiento sea o esté al alcance de todo el mundo y que las barreras económicas no traben la posibilidad de que las personas se puedan capacitar. Entonces tratamos de hacer capacitaciones gratuitas, tenemos un montón de workshops, de jornadas que ya realizamos, y una de las que vamos a realizar que es la intervención en conductas problemáticas, y es ya toda una discusión, ¿qué entendemos por conducta problemática y cuándo hay que aprender y demás. Sí, claro, tal cual, me encanta, por eso me anoté. Pero bueno, claro, y genial. El workshop este va a ser el sábado 24, sábado 24 de octubre y 7 de noviembre, son 2 encuentros, pero durante esos encuentros también vamos a tener una plataforma virtual para dudas, para material, además súper dinámico, con una colega que quiero muchísimo, vamos a jugar, es muy, muy entretenido porque la idea es que pongamos en movimiento todo el afecto a la hora de aprender. Y más allá de eso, que la gente pueda visitar la Fundación Neurodiversidad en su página web, que es neurodiversidad.org.ar, o buscarnos a través de las redes, Neurodiversidad ONG, tanto en Facebook como en Instagram. Así están al tanto de todo lo que hacemos, porque hay un montón de propuestas y un montón de proyectos a futuro que deseamos que se concreticen, y un montón de gente trabajando. Yo quizás soy un poco la cara más visible, pero no te puedo explicar la cantidad de gente que hay atrás haciendo cosas, incluso muchas personas con autismo adultas que nos ayudan un montón y que están en las cuestiones más tecnológicas, y la verdad que es un placer enorme ser parte de esto. Pero bueno, como resumen, te digo lo mismo que siempre le digo a todo el mundo: no se pierdan la oportunidad de conocer a alguien con autismo, no se pierdan conocer una lógica distinta, no se pierdan esas habilidades sorprendentes y fabulosas que pueden aparecer, y no se pierdan una manera distinta de ser, porque les aseguro que en esa diferencia vamos a encontrar un montón de valores, y si nos podemos correr de estas cuestiones deficitarias o negativas, vamos a descubrir un mundo nuevo y a mi criterio fascinante. Gracias, Ramiro Mitre, un placer. Un placer, Ana, te mando un beso enorme, beso a toda la gente que está del otro lado. Además nos vamos a encontrar en noviembre en el primer congreso de la convivencia No es una utopía, que organiza la Asociación Civil Si Nos Reímos Todos, junto a Infancia Robadas Campanas. Así que tenerte como disertante, yo te voy a moderar. Bueno, va a ser un placer nuevamente. Rami, gracias por estar siempre en todo. Por favor, Ana, beso grande. Muchísimas gracias. Te agradezco, Rami, un abrazote. Gracias por estar ahí a todos, y nos encontramos el próximo lunes para seguir hablando de autismo a corazón abierto. Muchas gracias por conectarse. Un beso a todos.